de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida al webinario Antropología en Honduras en su semana número 9, que se está desarrollando desde el 1 de septiembre y finalizará el 1 de diciembre del presente año. Esto con el apoyo del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy Jonathan Espinal, estudiante de último año de la carrera de Antropología y tengo el inmenso placer de moderar esta actividad académica en la que participan como expositores importantes profesionales nacionales e internacionales. Recordar que este evento se está transmitiendo por el Facebook Live del Departamento de Antropología, así como el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales y del Facebook Live del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy tengo el privilegio de presentar a nuestro expositor Alejandro Figueroa, quien nos compartirá su ponencia titulada El abrigo, el gigante y los primeros poderes de Centroamérica. Alejandro Figueroa es de nacionalidad hondureña. Actualmente es candidato doctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad Metodística del Sur. Tiene una maestría en Antropología por la Universidad Metodística del Sur. Tiene una maestría en Antropología Aplicada por la Universidad del Sur de Florida y es bachiller en Antropología por la Universidad de St. Lawrence. Ha sido director del proyecto Procerámico de Honduras, encargado del proyecto de arte rupestre de Honduras del Instituto Hondureño de Antropología e Historia en su temporada 2005-2006. También ha sido parte y ha laborado en el área de arqueología del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Ha sido docente colaborador en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la orientación de arqueología. De sus publicaciones, últimas publicaciones, coeditor del libro El sureste de Mesoamérica, Interacción, Resiliencia y Cambio Indígena. Autor del artículo Gestión Patrimonial Local Exitosa, una lección desde Honduras, publicada en la revista de Anthropologic News del 2014. Coautor de un capítulo de un libro titulado Mayanizando el turismo en Roatán, perspectivas arqueológicas sobre patrimonio, desarrollo e indigeneidad. Sus intereses principales es el estudio y comprensión de las relaciones dinámicas y a largo plazo entre los pueblos y su entorno cultural y natural. Aborda este tema mediante el estudio y análisis de varias líneas de evidencia, incluyendo los restos de animales, los sedimentos, el arte rupestre y los datos geoespaciales. Sin más preámbulos y en nombre del Departamento y Carrera de Antropología, le damos la más bienvenida al arqueólogo Alejandro Figueroa. Recordarles que pueden hacer preguntas en el transcurso de su exposición. Bienvenido, Alejandro Figueroa. Muchas gracias, Jonathan, por la introducción y bienvenidos a todos. Quiero agradecer en primer lugar a los colegas del Departamento de Antropología y del CAC por facilitar este fabuloso webinario y por dar la oportunidad de presentar en él los resultados de mis investigaciones en el gigante y los de muchos otros colegas, como voy a platicarles. Yo les voy a platicar hoy entonces sobre las investigaciones más recientes en torno al sitio arqueológico de El Gigante, ubicado en el municipio de Marcala, en La Paz. Y quiero que en el transcurso de esta charla tengamos en mente estas dos citas importantes. La primera es del novelista inglés L.P. Hartley, que dice: el pasado es un país extranjero. Las personas hacen las cosas un poco diferente ahí, dice la cita completa. Y la segunda es una cita de un locatario de la aldea de Azacualpa, en Intibucá, que se encuentra en el libro Los hijos del copal y la candela, de Anne Chapman, de 1985, que dice: siempre somos hijos del copal y la candela. No es de ahora, sino es por los siglos de los siglos que nos ha quedado esta herencia. Y en primer lugar, la primera cita, lo que quiero que tengamos en mente es que les voy a estar hablando sobre el periodo precerámico, que es el periodo de ocupación más antiguo del cual contamos con evidencia en nuestro país. Estoy hablando de entre 11.000 y 7.000 años antes del presente. Y yo creo que en términos de parajes diferentes y extranjeros, no hay uno más extranjero que este. Pero al mismo tiempo, tengamos en cuenta la segunda cita, de que
muchos de los comportamientos y las costumbres que vemos en el precerámico, por muy distantes que estén en el tiempo, se mantienen una línea ininterrumpida con las tradiciones de nuestros pueblos autóctonos de hoy día y las costumbres populares de nuestra nación también. Entonces quiero que tengan esas dos citas en mente mientras les platico sobre este tema. Entonces, para armar el escenario de a qué me refiero con el periodo precerámico, de nuevo, en el abrigo del gigante no fue ocupado continuamente, sino que lo que tenemos es diferentes episodios de ocupación. Y las dos fases de ocupación precerámica que corresponden a lo que es el periodo paleoindio y arcaico, fechan entre 11.000 y 7.400 años antes del presente. Y estos dos periodos abarcan tres hitos, tres momentos principales, fundamentales en la historia del continente. El primero, por supuesto, es la población y colonización del continente, cuando los primeros grupos llegaron. El segundo es lo que llamamos regionalización, que es cuando las poblaciones comienzan a asentarse en lugares particulares del paisaje. Y el tercero es el desarrollo social y económico local de estas poblaciones, que conlleva después a los avances del periodo formativo que viene después. Cuestiones como el desarrollo de la domesticación de plantas y animales, la agricultura, el sedentismo, el nacimiento de las primeras aldeas, los primeros pueblos, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres procesos fundamentales son los que ocurren en el periodo precerámico. Lo otro que ocurre en el precerámico son enormes cambios climáticos y ecológicos y también cambios de comportamiento humano, cambios culturales, cambios de subsistencia y movilidad. Entonces, para darle una idea de los cambios y de cómo se ve el precerámico en nuestro país, vamos a transportarnos a más o menos 11.000 años antes del presente, a lo que llamamos el final del Pleistoceno, el periodo Pleistoceno, que es el final de la última edad de hielo en nuestro planeta, que por procesos planetarios, solares, es una época mucho más fría y mucho más seca de la de hoy día. En promedio, en Mesoamérica, las temperaturas son 5 grados centígrados más bajas de lo que son hoy día. Y a raíz de estos cambios planetarios, una de las cosas que está sucediendo y que ha sucedido durante esa edad de hielo es la creación de estas enormes capas de hielo en el hemisferio norte del planeta. Algunas tienen una altura hasta de 3 kilómetros, imagínense una pared de hielo de 3 kilómetros de alto. Y eso significa que mucha de la humedad, mucha del agua del planeta está atrapada en ese hielo. Y esto conlleva entonces a un descenso bien dramático en los niveles del mar. Entonces estamos hablando en algunos lugares, la costa está a 100 metros más lejana, bueno, no 100 metros, hay 100 metros de nivel del mar de baja. Entonces la costa puede estar kilómetros de distancia de lo que está hoy en día. Y este mapa nos muestra cómo se vería más o menos la costa durante este tiempo del Pleistoceno terminal. Y esto lo vemos en algunos de los sitios increíbles que se han encontrado en los últimos años en la península de Yucatán. Les voy a hablar de dos de estos, que fechan al paleoindio. El primero de estos es Hoyo Negro, que hoy en día es un cenote, es una cueva, generalmente la mayor parte está sumergida bajo agua, pero hace 12.000 años esta cueva no estaba sumergida bajo el agua. Y de hecho, adentro de esta cueva, los arqueólogos han recuperado restos de megafauna, restos de gigantes extintos, así como restos humanos. Y ahí se encontraron los restos de una mujer juvenil, que se le puso el nombre de Naya, que fecha de hace 12.000 años antes del presente. Son hallazgos increíbles. Y eso nos dice que Naya, según yo, fue transportada dentro de la cueva y fue como enterrada. Entonces tenemos, imagínense la trayectoria de estos comportamientos de enterrar a personas en las cuevas, que es algo que vemos muchísimo más y a lo largo de la prehistoria de la región, inicia en este periodo. Más recientemente, hace aproximadamente un par de meses, se publicó otro artículo sobre el sistema de cuevas Sagitario, se llama,
también en la península de Yucatán, y en este sistema se ha encontrado evidencia de minería de ocre. El ocre es la tierra colorada que le decimos nosotros comúnmente, tierra de colores que se puede utilizar. Hoy en día, por ejemplo, las poblaciones lencas lo utilizan para pintar sus ollas. Las ollas rojas de la campa, por ejemplo, están pintadas con ocres, óxido de hierro. Se utiliza también para crear arte rupestre y también con propósitos rituales. Entonces, por ejemplo, muchos de los entierros que se encuentran en cuevas hoy día, ya sea de los mayas, de los protolencas, de otros grupos, generalmente a los restos humanos se les cubre con un polvo rojo que tiene ese significado ritual. Y esta mina de ocre de hace 12.000, fue utilizada entre 12.000 y 10.000 años antes del presente. Hoy día está sumergida bajo el agua también en otro sistema de cuevas subacuáticas. Y de los hallazgos más increíbles de los últimos años, del periodo paleoindio en Mesoamérica, no solo se encontró evidencia. Esta primera foto muestra más o menos evidencia de cómo la gente socavaba el mineral de ocre de las paredes de la cueva, sino que estamos hablando, voy a ir al mapa de la cueva, es increíblemente profunda. Pues estamos hablando de cientos de metros que tenían que recorrer de esta cueva, y para poder encontrar los mejores lugares de donde sacar ese ocre, estos pobladores, estos cazadores recolectores dejaron marcadores de piedra para marcar su camino, crearon fogatas. Entonces toda esta evidencia increíble se mantiene ahí preservada bajo el agua. Y bueno, esto era solo para enseñarles que el nivel de agua, el nivel del mar estaba muy por debajo de los niveles presentes. Por otra parte, en términos de los hábitats de los ecosistemas de la región, hoy en día, cuando pensamos en Centroamérica, Mesoamérica, pensamos en los bosques tropicales tupidos y densos, como los de la Mosquitia, los bosques nublados. Sin embargo, en este tiempo, recuerden que el clima es mucho más frío, mucho más seco, y lo que vemos son, en vez de bosques tropicales densos y extensos, tenemos un mosaico de áreas boscosas a la par de áreas como de sabana, ¿no? Un mosaico de bosque con sabana. Y este ambiente era muy propicio para especies que ahora hoy día ya están extintas, que son la mayoría de estas se les conoce como megafauna. Son animales de gran tamaño que les encantaba vivir en estos ambientes, sobre todo en las áreas abiertas de estos ambientes, ¿no? Comían mucha grama, los arbustos bajos. Y hasta este momento en Mesoamérica se ha registrado un gran número de estos animales que se extinguieron, ¿no? Hasta 55 especies diferentes se extinguieron alrededor de 10.000 años antes del presente. En Honduras se ha encontrado evidencia de 6 de estas especies a lo largo y ancho del territorio nacional. Los colegas del Instituto de Antropología mencionaron que, por ejemplo, en Tegucigalpa se encontró un colmillo de mastodonte hace unos años. También se ha encontrado restos de paleolama, de osos perezosos gigantes en Comayagua, por ejemplo, de caballos. Y en el gigante hemos encontrado los restos de lo que se llama euceraterio, o un buey de arbusto, que es como un primo muy distante de las vacas, y de gliptodonte, que es una versión gigante del armadillo. También está como relacionado genéticamente al armadillo. Y les voy a hablar de estas dos especies un poquito más adelante. Entonces, lo que tenemos durante el Pleistoceno tardío, el punto de esta breve introducción a eso era solo para decirles que es un ambiente muy diferente al que conocemos hoy día. Había un alto grado de biodiversidad y variación ambiental. Si ustedes ven cualquier mapa topográfico de nuestra región, ustedes pueden ver que dentro de un espacio geográfico muy pequeño tenemos enorme variabilidad en términos de, tenemos montañas y lagos y llanuras costeras y, y valles, todos aglutinados en un espacio geográfico bien limitado. Y eso crea un alto nivel de biodiversidad que es excelente para los cazadores recolectores, porque esos que pueden ir moviéndose en diferentes paisajes recolectando diferentes recursos. Otra cosa que tenemos que recordar es que
los bosques tropicales de Mesoamérica. Estamos hablando de más o menos la parte central de México. Fueron los primeros bosques tropicales que estas poblaciones encontraron en su camino desde el sureste de Asia, cuando cruzaron por el estrecho de Bering. Entonces, sabemos eso sobre el poblamiento. Ahora, en términos de regionalización, como les dije, una vez que las poblaciones comienzan a colonizar diferentes partes del continente, estas se comienzan a asentar partes del mismo. Generalmente están en lugares que tenían alto grado de diversidad, de biodiversidad y de producción. O sea que había bastante que comer y bastantes diferentes fuentes de comida. Generalmente como lugares como las costas, las zonas lacustres, los lagos y en parte las tierras altas de la región también. Y a raíz de que estas poblaciones se comienzan a asentar en diferentes partes del paisaje, se comienzan a desarrollar tradiciones líticas locales. Generalmente mucho de lo que se sabe de este periodo es gracias a la lítica, a las herramientas de piedra que es de lo poco que se preserva, ¿no? Y aquí tenemos 3 ejemplos de diferentes tradiciones líticas de la región. Tenemos en el norte de México, en Sonora, es como el límite sur de la tradición de Clovis, que inicia en Norteamérica, las puntas lanceoladas. En Belice, muy recientemente se ha definido ya muy bien cronológicamente la tradición de puntas paleolíticas, paleoindias tipo Low. Y en el Gigante se encontró una tradición lítica diferente también, y está por ser publicada en este año o el próximo año ya. Y cada una de estas, de nuevo, son un poco diferentes que las otras. Y no queremos decir que se corresponden a diferentes culturas, pero sí lo que queremos decir es que esto corresponde tal vez a necesidades locales, diferencias ambientales, culturales, etc. Y luego de este periodo de regionalización comenzamos a ver entonces el desarrollo local de diferentes prácticas que continúan desarrollándose a lo largo de la prehistoria de la región, como son la horticultura, la arboricultura, la modificación del ambiente mediante la quema controlada, la tala de árboles y la domesticación de un gran número de plantas y un pequeño número de animales. También vemos en varias partes del continente, más que todo los colegas en el norte de Sudamérica, en Colombia, han encontrado bastante evidencia de manejo forestal que se remonta hacia el periodo paleoindio y arcaico temprano, que incluye el uso y manejo del fuego para quemar diferentes partes del bosque, que ayuda en la propagación de especies que ellos querían propagar, árboles frutales, palmas, y en Mesoamérica las gramíneas como el maíz. Todo lo que tenemos, o sea, todo esto de nuevo a base de introducción, ¿qué es lo que sabemos hasta esta fecha sobre el periodo precerámico en Mesoamérica, en Centroamérica, México y Centroamérica? Algunas de las preguntas claves que todavía estamos en transcurso de responder es ¿por qué se comenzaron a asentar estas poblaciones? ¿Y cuál es la relación entre los cambios climáticos y ecológicos que están sucediendo durante este periodo con los cambios culturales? Dos de las cosas que se han asumido por mucho tiempo en la región es que el cambio climático y ambiental ocurrió de forma bien homogénea en la región, o sea que toda la región se volvió más caliente y más húmeda a través del tiempo, que los bosques tropicales se expandieron a través del tiempo también. Lo otro que se ha asumido es que las poblaciones se vieron forzadas a adaptarse a estos cambios climáticos y ecológicos. Y estas dos asunciones se han cuestionado bastante, sobre todo en las últimas 2 décadas de investigaciones. Por una parte, se han continuado haciendo muchos estudios paleoclimáticos y paleoecológicos a lo largo y ancho de la región. Estos continúan demostrando de que sí, a cierta escala temporal, o sea, en cuestiones de 500 a 1000 años, sí hubo cambio climático y ambiental
general en toda la región. O sea que en general el clima pasó de ser bien frío y bien seco, como ustedes se recuerdan, a ser más húmedo y más caliente. Sin embargo, este cambio varió mucho localmente en términos de cuánto tiempo se tardó en suceder y dónde sucedió más temprano. Y de lo que sabemos hasta la fecha es que, por ejemplo, las tierras bajas, entonces estamos hablando sobre la península de Yucatán, el istmo de Tehuantepec, algunos de los valles de los ríos de la región, el clima cambió mucho más rápido y de forma más extensa que en las partes altas de la región. Y esto se debe a cambios en elevación y topografía que ayudaron como a mitigar estos cambios climáticos y ecológicos. Entonces lo que vemos a través del tiempo es que las zonas altas de la región, las montañas eh, eh, y áreas similares, eh, fueron afectadas más gradualmente y mucho más tarde que las zonas bajas. O sea, que lo que nos dice es que eh, el clima global se estaba haciendo de nuevo más caliente y más húmedo, pero en las montañas, y eso la gente que vive en Tegucigalpa, en más montañas en Honduras, sabe muy bien, hace más frío, ¿no? O sea, entonces se convirtieron en refugios de diferentes especies de plantas y animales, refugios climáticos, refugios ecológicos para estas especies. Y experimentaron este cambio climático y ambiental mucho más tarde que las zonas bajas de la región. Lo otro, ¿qué sabemos sobre los cambios culturales que ocurrieron a lo largo del precerámico en la región? Lo más importante aquí es recalcar que todavía el número de sitios que contienen evidencia para poder estudiar los cambios de dieta, de movilidad, son muy limitados en la región. Y estoy hablándoles de sitios que están muy bien fechados, que tienen bastantes fechas por radiocarbón y que tienen también bastantes restos arqueológicos, no solo líticas, sino que restos de plantas y restos de animales. Entonces, estos son de los pocos que conocemos, que tienen restos como conjuntos de artefactos pues grandecitos, por así decirlo. En general, lo que vemos es a través del tiempo, los pobladores consumieron menos animales grandes. Bueno, en primer lugar, un paso atrás, evidencia muy limitada de que los pobladores del Paleoindio en Mesoamérica cazaron y consumieron megafauna. Hay ciertos ejemplos y ciertos sitios arqueológicos que tienen esa evidencia, pero en general eso es muy limitado. Y eso se ve en Latinoamérica en general, la evidencia de caza de megafauna es muy limitada, a diferencia de en Norteamérica, donde eso es un poco más generalizado. Y si ustedes se recuerdan que les había dicho que hacia el final del Pleistoceno todas las especies de megafauna se extinguieron en Mesoamérica, el animal más grande son los venados con la blanca. Y lo que sí tenemos en estos sitios del precerámico es mucha evidencia de la caza del venado con la blanca. A través del tiempo es que estas poblaciones consumieron menos venado y consumieron más animales más pequeñitos como conejos, cuzucos, plantas también. Y esto ha sido interpretado como que a consecuencia de la expansión de los bosques tropicales que sucedió al final del Pleistoceno porque el clima estaba más caliente y más húmedo, cuando se expanden los bosques tropicales, estos bosques son mucho menos productivos para especies de gran tamaño como el venado. Entonces los números de venados y otros animales grandes disminuyeron bastante y la gente se vio forzada a cazar animales mucho más pequeños porque ya no podían encontrar tantos venados. Entonces esa es la interpretación que ha existido bastante hasta la fecha. El problema de las interpretaciones existentes de lo que sucedió en el periodo precerámico en Mesoamérica es que, de nuevo, no solo tenemos muy pocos sitios que fechan a este periodo, sino que estos sitios en general
no se preserva mucho artefacto más que la lítica, en algunos casos hueso de animal. Y también tenemos problemas con el fechamiento de estos sitios. Estos sitios son cuevas y abrigos rocosos, y lo que pasa en las cuevas y abrigos rocosos es que si bien las cosas se preservan muy bien, eh, lo que pasa es que las capas en las cuales se preservan generalmente son bien finas, bien delicadas. Entonces lo que pasa es, a través de siglos y siglos de ocupaciones, todas estas capas se comienzan a mezclar estratigráficamente. Y vemos eso, que si por ejemplo un arqueólogo fecha una capa de abajo y una de arriba, a veces la de abajo sale más joven que la de arriba, y etcétera. Entonces tenemos muchos problemas de fechamiento que todavía falta resolver en la región. Y aquí una tabla rápido solo para enseñarles. Estos son los números de restos de huesos de animales que han sido recuperados de los sitios principales que fechan al Paleoindio y al Arcaico en la región. Eh, y como ustedes pueden ver, el Gigante, que es el sitio del cual les voy a hablar hoy, tiene una cantidad enorme. O sea, estamos hablando de un orden eh, exponencial más que el próximo sitio, y no es ni siquiera un sitio, sino que son varios sitios, varias cuevas y abrigos en el Valle de Tehuacán, en México. Gigante, se recuperaron más o menos 60,000 fragmentos de huesos de animal, y que como les dije, es muchísimo más veces que el próximo sitio arqueológico de la región que fecha ese tiempo. Ok, entonces, volviendo a las preguntas claves que tenemos por resolver sobre el periodo precerámico es, de nuevo, ¿por qué se comenzaron a asentar estas poblaciones? ¿Y cuál es la relación entre los cambios ecológicos y los cambios culturales que están sucediendo en este tiempo? Las preguntas específicas que yo tuve en mi investigación de doctorado, que se basó en el estudio de los huesos de animales del Gigante, es ¿cuándo comenzó a cambiar el ambiente en el área del Gigante? Porque si se recuerdan, previos estudios nos dicen de que no podemos asumir de que el ambiente comenzó a cambiar de una vez hace 12,000, 15,000 años al final de la última edad de hielo, sino que las áreas montañosas y las áreas altas, como donde está ubicado el Gigante, parece que el cambio climático y ambiental sucedió quizá más tarde, más gradualmente. Y lo otro es cuándo vemos cambio cultural y cuáles son los procesos que posiblemente impulsaron ese cambio cultural. Entonces, al fin ya voy a platicarles un poco sobre el Abrigo del Gigante, uno de los sitios más increíbles de la región. Está ubicado en el departamento de La Paz, en el municipio de Marcala, muy cercano a la aldea de Azacualpa. Se le llama el Abrigo del Gigante, se piensa por una de dos razones. Uno, porque es un abrigo rocoso gigante, es enorme. Y otro, porque otra de las posibles razones es porque cuando los primeros excavadores llegaron al abrigo, los locatarios les dijeron que de ahí se habían sacado huesos de personas gigantes. Entonces es como se ve el sitio hoy día. Este sitio inicialmente fue excavado a final de los años 90 por el doctor George Hasselman, y su nombre ha salido a relucir muchísimo en este webinario porque él fue el pionero de muchos esfuerzos de arqueología en nuestro país. Y él excavó este sitio, consiguió fechas muy tempranas, y después, platicando con colegas de los Estados Unidos, trajo a quien es hoy el doctor Timothy Scheffler, que está con nosotros hoy aquí en el webinario, a excavar el sitio en el 2000 y en el 2001. Y en este tiempo se excavaron 19 pozos de excavación de 1 metro por 1 metro. Y lo que se encontró en este sitio es una estratigrafía increíblemente compleja. Como les había dicho, es muy común en los abrigos rocosos. Y algo que no les he hablado mucho en este sitio es, bueno, les voy a hablar aquí en unos momentos, el grado de preservación es increíble. Este es un abrigo rocoso. De nuevo, los locatarios le dicen cueva, pero técnicamente, geológicamente es un abrigo porque es mucho más, la apertura es mucho más grande que su profundidad. Entonces, aunque le entra luz a la totalidad del abrigo,
este se mantiene protegido de los elementos, entonces no le cae agua de lluvia, no le afecta el viento. Y eso combinado con esta cueva fue tallada de la roca madre de la región, que es prácticamente ceniza volcánica compactada. Entonces, esta ceniza a través de los años, estamos hablando decenas de miles de años, se va decayendo y ese polvito cae en el suelo de la cueva y ayuda a mantener unas condiciones de preservación excelentes, muy secas, y eso lo que hace es que prohíbe el crecimiento de bacterias, que son lo que ayudan a destruir los materiales que generalmente no se preservan en la mayoría de otros sitios arqueológicos, como ser huesos, restos de plantas, textiles, cuero, y les voy a enseñar ejemplos de algunos de estos artefactos que se recuperaron del sitio. Hasta este momento se han realizado 150 fechas de radiocarbono del sitio. Es uno de los sitios mejores fechados de toda Mesoamérica, pero definitivamente el periodo paleoindio y arcaico de la región. Y lo que se ha encontrado, esta es una gráfica un poco compleja, pero lo que quiero que vean aquí es que la ocupación no fue continua, o sea que la gente no utilizó continuamente durante 11.000 años, sino que se ocupó durante ciertos tiempos y fue abandonado durante ciertos tiempos. Entonces, por ejemplo, hay uno de los grandes vacíos de ocupación, está entre el 7.400 y el 4.300, o sea que durante 3.000 años el sitio no fue utilizado. El periodo, los periodos que yo me enfoco, de nuevo, el paleoindio y el arcaico temprano, que corresponden a 4 diferentes fases de ocupación del sitio. La fase de la esperanza temprano, esperanza tardío, marcala temprano y marcala medio. Y voy a estar mencionando estas fases en el resto de mi plática. En este sitio se encontraron muchos rasgos, como pozos de almacenaje para almacenar semillas y otros materiales, evidencia de fogatas, evidencia de pisos de uso, de ocupación. Y lo que nos sugiere es que el gigante era una residencia temporal, como un campamento temporal dentro de un sistema de subsistencia más amplio. O sea que lo más seguro es que los habitantes del gigante, y según los análisis que se han realizado de los materiales, pasaron en el gigante durante la época lluviosa y después se movieron a otras partes de la región. Entonces podían ir, por ejemplo, al Valle de Comayagua o al Valle de Jesús de Otoro, hasta el Pacífico, dependiendo de la disponibilidad de recursos. Entonces el gigante era tan solo una parada, de nuevo, dentro de un sistema de subsistencia más amplio. Ahora, a raíz del excelente grado de preservación que hay en este sitio, se recuperó a partir de estas excavaciones una enorme colección de materiales. 60.000 fragmentos de huesos de animales, 31.000 fragmentos de plantas, 10.000 fragmentos de lítica menor, más de 1.000 fragmentos de cerámica y muchos otros materiales. Entre los más increíbles, contamos con cuentas hechas de conchas de caracolitos de agua fresca. Tenemos también ejemplos de textiles y cuerdas. Aquí tenemos textiles pintados, por ejemplo, que se preservaron, una bolsa de cuero, que fue en un momento, esta bolsa en un momento no se sabe si se rompió o qué sucedió, pero dejó de funcionar y le cortaron un pedazo. Entonces le falta como un círculo que se utilizó para hacer otro artefacto. Entonces, uno de los artefactos más increíbles que yo he visto, por lo menos en la arqueología de Honduras, una bolsa de cuero de venado amarrada con una cuerda de fibra vegetal. Y una cosa que quiero recalcar mucho es que el trabajo que yo hice con los huesitos de animales del gigante es tan solo una pequeña parte de un esfuerzo multidisciplinario, multiinstitucional, que lleva décadas en proceso por la enorme cantidad de materiales que se sacó de este sitio.
El doctor Timothy Scheffler fue el excavador del sitio principal de los restos que estamos analizando hoy día. Y él y el doctor Kenneth Hirth coordinan bastantes de los otros aspectos de análisis que se están llevando ahorita. Se están analizando los restos de plantas. Por ejemplo, hay investigadoras que están analizando los restos de maíz, los restos de las semillas pequeñas, las semillas de aguacate. Se está haciendo un análisis genético del maíz que salió del abrigo, etcétera. Y esto es un trabajo en proceso y yo creo que la idea es que en los próximos años se esté publicando mucho más sobre este material. Y quiero solo hacer una medio pausa, una tangente solo para hablarles de lo que hasta este momento es el artefacto más antiguo que se ha fechado hasta la fecha en Honduras, y es este fragmento de cuerda, de cuerda vegetal. Este fragmento fue fechado originalmente por Tim Scheffler, luego de sus excavaciones en el sitio, fecha entre 10.500 y 10.300 años antes del presente. Y me parece importante resaltarlo aquí por 3 razones. En primer lugar, no solo por su antigüedad, sino que este pequeño artefacto de unos cuantos centímetros nos dice que los pobladores del gigante, los pobladores más tempranos del gigante, tenían un alto conocimiento de los recursos de su entorno natural, tenían un alto conocimiento de diferentes técnicas para producir artefactos, para producir cultura material, y que eran más que cazadores. Y tenían lo que llamamos un conocimiento ecológico tradicional muy avanzado desde la evidencia de ocupación más temprana que tenemos para el sitio. Y esto es algo que sale a relucir en el análisis de los huesos de animal que yo realicé. Entonces, ya comenzando a hablarles sobre los análisis que yo realicé sobre los huesos de animales del sitio, en primer lugar, utilicé esos huesos de animales para tratar de reconstruir cómo cambió el ambiente y posiblemente el clima en el área del gigante. En primer lugar, ya les había mencionado que se han recuperado restos de 2 diferentes especies de megafauna extinta. El primero es, este es un fragmento del caparazón de un gliptodonte, que de nuevo es como un primo lejano del armadillo, es como del tamaño de una cucarachita. Y lo otro es un molar, una muela de un bóvido, que es de nuevo un primo de los toros, de las vacas, el Eoceraterio. Ahora, lastimosamente no hemos podido fechar estos huesos. No podemos decir con ninguna seguridad de que estos animales fueron cazados por los habitantes del gigante. No sabemos si estuvieron vivos mientras el gigante fue ocupado hasta la fecha. Entonces, ahorita tentativamente estos restos le llamamos de preocupación. O sea que estos restos hasta el momento no tienen ninguna asociación con la ocupación cultural. O sea que estos animales sabemos que vivieron en el paisaje del gigante en algún momento en la prehistoria. Lo más seguro es que fue durante el Pleistoceno, pero exactamente cuándo todavía no sabemos con certeza. Y se están haciendo algunas pruebas para ver si se logran fechar, pero el problema es que el más clave fechar es el colágeno, no se preserva muy bien para nada en el gigante a causa de los procesos químicos de la misma cueva. Y les voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Sin embargo, la existencia de los restos de estas dos especies de megafauna, lo que sí me dice a mí es que este ambiente en algún momento sí fue un mosaico de áreas boscosas con áreas abiertas, que como les decía, caracterizaba el paisaje de Mesoamérica durante los finales del Pleistoceno. Entonces sabemos que este ambiente era diferente al de hoy día. Esta es una lista de las otras especies que yo logré identificar de parte de los huesos de animales del gigante. Tenemos 2 especies de venado. Tenemos el venado cola blanca y tenemos el venado colorado. Tenemos tepezcuintles, cuzucos, tacuacines, conejos, liebres, marmotas, de diferentes reptiles, roedores, chanchos de monte, tortugas de río, cangrejos,
En fin, una enorme diversidad que nos habla no solo sobre los diferentes ecosistemas disponibles a los pobladores del gigante durante el Paleoindio y el Arcaico, sino también sobre la- las prácticas de subsistencia de estos grupos. Y algo que quiero resaltar aquí, concerniente a la reconstrucción del paleoambiente en el gigante, es la existencia de la liebre. Generalmente en los bosques tropicales, hoy en día, por ejemplo, en Honduras solo se encuentra el conejo cola blanca, porque las liebres viven en ambientes mucho más secos, mucho más fríos de los que encontramos en Honduras hoy día. Y encontré huesos de liebre en los niveles de el Marcala temprano, o sea eh, que en fecha más o menos a 7500 antes del presente, o sea que hasta esa fecha el clima en los alrededores del gigante se mantenía relativamente seco, relativamente más frío que el clima de hoy día. O sea que estamos hablando de varios miles de años que perduró ese clima de finales del Pleistoceno en el ambiente del gigante. Otra cosa a resaltar del gigante, estas son algunas fotos del entorno. Esta es la caída de agua que es parte del río Estanzuela, que es el que corre muy cercano al gigante. Esta es una zona muy volcánica. No hay ningún volcán activo, por supuesto, pero hay campos extensos de lava, por ejemplo, muchas áreas donde hay afloramientos de roca. Y esto crea como un mosaico natural de diferentes ambientes. O sea que en un espacio geográfico muy limitado, se encuentran elementos de bosque seco, con bosque tropical, con sabana. Y eso se mantiene hasta hoy día. Bueno, estas son fotos del área de hoy día. O sea que todo esto nos dice que el gigante era un ambiente que, que se parecía mucho a los demás ambientes que conocemos de final del Pleistoceno en Mesoamérica, ¿no? Muy helado, muy seco. Era un lugar que era eh, muy naturalmente diverso y heterogéneo, o sea que era un lugar que presuntamente era muy atractivo para cazadores y recolectores. Ahora, ya estudiando lo que son los cambios culturales que vemos en el gigante a través del tiempo, en primer lugar, como les dije, tenemos una excelente preservación inorgánica en el sitio. Y aquí pueden ver, por ejemplo, esta es la mandíbula de una ardillita que todavía tiene pedacitos del pelo pegado. O sea, se pueden imaginar el increíble grado de preservación que tenemos en este sitio. Sin embargo, la preservación de elementos orgánicos es muy pobre en el sitio. Cuestiones como ADN, colágeno, que son muy importantes para reconstruir cosas como la dieta, por no decir la genética de diferentes especies de animales y de humanos, eh, se preservan muy poco. Eh, y creemos que es por dos razones. Una, porque los sedimentos son muy alcalinos y esto es a raíz de que de nuevo eh, el abrigo fue creado dentro de tufa volcánica, que es generalmente muy alcalino, y esto prácticamente químicamente destruye todos estos componentes orgánicos de materiales. Eh, y esto se ve, por ejemplo, algunos de los huesos tienen eh, como cristales que les nacen, son como concreciones de carbonatos precipitados, decimos nosotros, que es evidencia de esto. Y esto nos dice de que adentro de estos huesos no hay nada de colágeno para fechar, por ejemplo, para reconstruir el medio ambiente, que es otra de las razones que utilizamos el colágeno. Ese material no se ha preservado muy bien. Entonces, voy a hablarles un poquito sobre el proceso de análisis que yo realicé. Eh, Así es como se ve una bolsa típica de huesitos provenientes de uno de los niveles de excavación del gigante. Como pueden ver, estos huesos son increíblemente fragmentarios. El tamaño promedio de estos huesos era de 2 centímetros, o sea, el tamaño de un chiclet más o menos. Eh, y a través de mucha paciencia, pues se van clasificando estos diferentes huesos, se van identificando especies con la ayuda de colecciones de referencia. Y a partir de ahí se van cuantificando todos estos números, ¿no? Depende de la capa estratigráfica de donde sacamos los huesitos, qué especies vemos representadas. Y aquí les voy a ir presentando mis resultados. Esta
no quiero que se enfoquen en mucho detalle aquí. El color morado corresponde a los restos de venado cola blanca. Entonces, como pueden ver, esa es la especie dominante en el sitio, que de nuevo no nos debe sorprender. De nuevo, el tamaño promedio es de 2 centímetros. Era muy raro encontrar un hueso más grande de 5 centímetros, lo cual hace muy difícil la identificación de huesos por especie. Y a raíz de eso, solo pude identificar como menos del 20% de todos los huesos que se recuperaron por excavaciones. Otro de los análisis que hice fue tratar de determinar la edad de los diferentes animalitos que recuperamos ahí. Esto lo podemos determinar utilizando el grado al cual se desgastan los dientes, el grado al cual se fusionan diferentes elementos de los huesos. Lo bueno de este estudio de la edad de los animales, sobre todo del venado, es que se puede utilizar como indicador de salud poblacional. O sea que entre más venados adultos se encuentran, más sana es esa población. O sea que es mejor, y eso nos da un indicador de las condiciones ambientales de la zona. O sea que si hay bastantes venados adultos, significa que hay bastante comida para ellos. Entonces nos dice que ese ambiente era muy propicio para esta especie. Lo otro que estoy haciendo como parte de mi tesis es integrando los datos que yo logré recabar sobre los restos de animales con los datos de otros materiales que se han analizado y que se están analizando en el sitio. Por una parte están los datos líticos, que son el análisis de lo que son la lítica mayor, las piedras de moler. Hay un aumento en el uso de piedras de moler a través del tiempo. También el análisis de la lítica menor, que estamos hablando de instrumentos para cortar, el análisis de las puntas de proyectil. Y lo que vemos es que muy temprano en la historia de ocupación del gigante desaparecen estas puntas de proyectil. Y lo que vemos es que los habitantes del gigante comienzan a utilizar lo que llamamos tecnología expeditiva. O sea que en vez de tomarse el tiempo de crear puntitas de flecha, ellos tenían otras herramientas mucho más eficientes para cazar y para recolectar animales. Y esto nos habla, entre eso y el aumento en el uso de piedras de moler, nos dice de que estas poblaciones comenzaron a enfocarse más en consumo de plantas y animales pequeños que en la caza. También estoy integrando los resultados de análisis de los restos de plantas del sitio, que nos dicen que desde la ocupación inicial del sitio, estos habitantes tenían una dieta increíblemente diversa. Y entonces aquí tienen muchas de las especies con las cuales nosotros estamos familiarizados. Aquí está la semilla de la ciruela tronadora, que le decimos nosotros, aguacates, palmas, zapotes, anonas, frijoles silvestres. Y esto de nuevo, recuerden esa línea ininterrumpida entre las tradiciones que vemos desde el paleoindio. Imagínense, hace 11,000 años se mantienen hoy día con el consumo de frutas que tenemos nosotros en Honduras. Algo muy, muy maravilloso. Algo que sí comenzamos a ver a través del tiempo en el gigante es el uso de que la gente comienza a consumir una mayor variedad de especies, de plantas también. Entonces, para 7,300 más o menos antes del presente, vemos que esta gente está consumiendo ayote, está también usando guacales, consumiendo anonas y la mostaza también. Y lo importante aquí es que el ayote es una especie domesticada y también el ayote y el guacal requieren para su sobrevivencia la propagación artificial por parte de las personas. O sea que estos no son recursos silvestres que están ahí solo para ser recolectados, sino que requieren acción humana. O sea que nos están diciendo su hallazgo en el gigante, que estas poblaciones activamente y artificialmente estaban modificando y manejando diferentes especies de plantas. Lo otro que vemos relacionado a esto, y ahorita pronto va a salir publicado un capítulo entre Tim Scheffler y yo, en el cual él presenta los resultados de su análisis de
cómo los habitantes del gigante estaban seleccionando artificialmente ciertas especies, sobre todo el aguacate, para que fueran más productivos a través del tiempo. O sea, que es como, no se le llama domesticación porque no es el término técnico, pero sí estaban escogiendo aguacates que le dieran más carne. Están escogiendo aguacates que tuvieran la cáscara más delgada y la semilla más pequeña, que es generalmente lo que nos da más carne en el fruto a través del tiempo en el gigante. O sea que de nuevo estamos teniendo estos procesos de, quizás se les puede llamar protodomesticación en el gigante, que nos dice que es, de nuevo, esta gente estaba muy familiarizada con estos recursos y con su paisaje. Y relacionado a esto, la pregunta es, que me ha hecho alguna gente, es si podemos detectar la modificación del ambiente en los huesos de los animales, y la respuesta es que sí. La quema y la tala crean ecosistemas favorecidos por ciertas especies como venados, cuzucos, algunas especies de roedores, y atraen a estas especies. O sea que si vemos un aumento en la abundancia de estas especies en los huesos de animales, pueden ser un indicador indirecto de que estos ecosistemas están siendo modificados y perturbados por las poblaciones. Voy a ir más rápido porque yo sé que me estoy quedando corto de tiempo, pero ya para hacerles una síntesis muy rápido de los datos que recabé como parte de mi tesis, aquí tenemos una gráfica un poco complicada, pero estos son los diferentes, en base a todos los datos que yo recabé, puedo reconstruir indicadores de la dieta de estos pobladores, indicadores de los grados de movilidad de estos pobladores, o sea, cuánto y qué tan intensamente estaban utilizando el gigante y su entorno. Entonces, en primer lugar, y esto corresponde, aquí pueden ver cómo estos indicadores cambian a través del tiempo según cada una de esas fases de ocupación, comenzando con la esperanza temprana, o sea, entre 11.000 y 10.000 años antes del presente. El gigante, en base a los estudios que hice yo de los huesos de animales, estudios de la lítica, estudios de la flora, lo que interpreto yo es que la fase inicial de ocupación está caracterizada por ocupaciones muy cortas, o sea que los pobladores no se quedaban mucho tiempo en el gigante, o sea que tenían un grado de movilidad muy alto. La subsistencia en este tiempo estaba muy enfocada en la caza de venado, y es por eso en parte que vemos la presencia de una industria de creación de puntas de proyectil especializada, que nos dice que ellos se tomaban el tiempo para crear estas herramientas por la importancia que tenía ese recurso, en este caso el venado, para su dieta. Sin embargo, vemos que estos habitantes desde muy temprano están quebrando los huesos de venado intencionalmente. Y lo que nos dice esto es que una de dos cosas. Una, por preferencia alimenticia, porque les gusta el sabor de la médula o de la grasa, por ejemplo, para hacer diferentes sopas o estofados. O porque no estaban obteniendo suficientes nutrientes de los animales. Entonces, para maximizar el grado de nutrientes que obtenían de cada animalito, lo procesaban muy intensamente, quebrándole los huesos para obtener la médula y la grasa, que son muy nutritivos. Y todo esto nos sugiere que esta zona del gigante, desde muy temprano, era una zona muy productiva, muy biodiversa también. Ahora en la siguiente fase de ocupación, vemos que las estadías son un poco más largas, los habitantes están pasando un poco más de tiempo en el gigante, vemos más evidencia, por ejemplo, de más fogatas en el abrigo. Comenzamos a ver evidencia de lo que llamamos caza excesiva, o sea que la gente está cazando más animales de los que se pueden regenerar. Y a raíz de eso, tienen que procesar estos animales mucho más para obtener más nutrientes, o sea que están quebrando los huesos aún más para sacarles más grasa, más médula. Y también relacionado a esto, la gente comienza a consumir muchas más plantas. Entonces vemos mucho consumo de plantas para suplementar esos nutrientes que no están obteniendo de los animales. Y ya la última parte de la ocupación precerámica en el gigante, la penúltima,
el Marcala temprano, estas ocupaciones, quizás a raíz de que no hay muchos venados en el paisaje y no están obteniendo muchos nutrientes, la gente no pasa mucho tiempo en el gigante. Las ocupaciones generalmente son muy cortas. Hay mucha evidencia de sobrecaza. Hay un aumento muy alto en el consumo de plantas. O sea que en este tiempo, más que todo, el abrigo fue lo que llamamos un campamento logístico. O sea que era como una parada muy corta dentro del sistema de subsistencia de estos grupos. En este momento también es el único momento en que yo registré un hueso de animal que por lo menos yo interpreto como no dietético. Es un hueso es un falange de jaguar completo. Generalmente, de nuevo, los huesos de estos animales no están completos. Y entonces esto nos dice que tenía una importancia más allá del consumo, ¿no? Y esto es algo que lo continuamos viendo a través de la prehistoria de la región. Y ya para terminar, la última ocupación de este sitio, las ocupaciones son mucho más largas, vemos más evidencia de uso y propagación de plantas, y lo que vemos aquí es un aumento en la población de venado, que como si ustedes se recuerdan, nos está diciendo de que las condiciones ambientales están mejorando, posiblemente porque las personas, los habitantes, estaban propagando ciertas especies que atraían a estos animalitos. Entonces, al final lo que vemos aquí es que esta gente estaba muy familiarizada con su medio ambiente y tuvo efectos a muy largo plazo su enfoque en plantas y animales a través del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Figueroa. Nos dio mensajes de felicitaciones, qué excelente presentación. Tenemos unas preguntas, por cuestiones de tiempo vamos a hacer un poco breve y solo vamos a seleccionar las más importantes. Quisieran saber si se han realizado capacitaciones de concientización sobre la importancia del gigante con los pobladores de la zona. Sí, nosotros, mira, yo tuve la gran oportunidad de ser parte del proyecto de arte rupestre del Instituto de Antropología entre el 2005 y el 2006. Y como parte de ese proyecto que se diseñó con la licenciada Carmen Julia, que es ahora la jefa del Departamento de Antropología en la Universidad Autónoma, se incluyó un componente no solo de concientización, sino de capacitación de estas comunidades como guardarrecursos culturales, que se llama. Entonces, nosotros fuimos a la comunidad de la Estanzuela a dar talleres de concientización, o sea que dimos talleres informativos para hablarles sobre la ley de patrimonio y para ver cuáles eran sus necesidades comunitarias con patrimonio cultural. Base a esto, se creó un manual de arte rupestre de Honduras y un manual de guardarrecursos de Honduras que se publicó por parte del Instituto de Antropología. Y que fue distribuido a estas comunidades para ayudarlas porque al final del día ellos son la primera línea de defensa de nuestro patrimonio cultural. Y la comunidad del Estanzuela específicamente está muy comprometida con el sitio del gigante y con no solo resaltarlo y difundirlo, sino protegerlo también. Entonces, a partir de ese interés, se buscó no solo fomentarlo, sino que también darle las herramientas posibles para ello. Desde ese entonces, yo creo que es la municipalidad de Marcala, igual se ha comprometido como para adecuar el sitio para visitación turística y fue ahí que ellos se ha creado un sendero para llegar al sitio y un mirador para prohibir el acceso al sitio. Y eso es algo que es muy importante recordar, es si la gente va a visitar el sitio que no entre, porque como yo les dije, como ustedes ven, los restos materiales son increíblemente delicados y cuando uno está caminando dentro de la cueva, uno siente que está caminando en colchones por todo ese material orgánico que ha sido acumulado a través de 11,000 años de uso y ocupación. Entonces, cada vez que la gente entra y se está parando en ese material, afecta a ese material, por no decir gente que se mete a escarbar y a vandalizar las paredes donde hay arte rupestre. Entonces, yo recomiendo en lo posible no entrar al abrigo, sino que apreciarlo desde el mirador que se construyó justo afuera. En el pasado, desde
1989 al 98 el abrigo estuvo protegido. Después de eso, no solo los arqueólogos han excavado, sino todo el que quiere. Entonces, ¿sigue intacto para estudios o ya se perdió? Pues lo que se ha encontrado a través de los diferentes estudios que se han hecho de los materiales y sobre todo el fechamiento es que hay bastante afectación de los niveles superiores del sitio. O sea que la parte donde la gente generalmente se pone a escarbar ha sido bastante afectada definitivamente. No totalmente. Y la parte que yo analicé, la parte precerámica, los niveles precerámicos como generalmente están como a más de 1 metro de profundidad, eso sí se ha mantenido muy bien preservada la estratigrafía. O sea que no se ha perdido para nada, pero definitivamente se tiene que buscar frenar que la gente entre al sitio. Muchas gracias, arqueólogo Alejandro Figueroa, de parte del Departamento Carrera de Antropología en conjunto del Centro de Arte y Cultura. Le damos las gracias por la participación, por compartir con nosotros. Y a las personas también que se conectaron, recordarles que el día jueves seguimos con el webinario. Tenemos una presentación de la antropóloga Isabel Pérez con su ponencia titulada Antropología aplicada en proyectos de desarrollo socioeconómico en Honduras. Muchas gracias a todos y a todas. Y solo quería darles un mensaje de que si alguien tiene preguntas, que por favor se comuniquen conmigo a mi correo. No sé si los colegas del CAC lo pueden compartir y con gusto cualquier pregunta, porque yo sé que me pasé del tiempo y no da chance de responder a más preguntas, pero sin ninguna pena ni duda, comuníquese conmigo y con gusto les respondo sus preguntas. Muchas gracias. Gracias.